Leyenda de la mula errata. Hace muchos años, en un pueblo llamado Jericó, existió un señor llamado John Eider. John Eider era un señor que tenía una mula llamada Errata. Ese señor John Eider era un borrachito, siempre iba con su amigo a rumbear y a farrear. Ese señor, a John Eider le encantaba las farras y rumbear, entonces todos los días se iban donde a rumbear y a farrear a la tienda, a tomarse algunos tragos con sus amigos. Y él tenía una mula llamada Errada, y esa mula siempre lo traía a la discoteca, y esa mula siempre llevaba a su dueño John Eider a la discoteca para rumbear, y esa mula se esperaba muchas horas para volver a llevar a su dueño John Eider a la casa. Esa mula se esperaba toda la noche. Esa mula siempre se esperaba toda la noche. Esa mula se esperaba toda la noche. Esa mula se esperaba toda la noche para volver a llevar a su dueño John Eider. La mula errada llevaba a John Eider a la discoteca y lo volvía a traer a casa. Entonces la mula se esperaba mucho tiempo. Después de que la mula esa noche John Eider se iba 10 horas a la discoteca. Aunque esa mula se cansaba, aguantaba el cansancio. Esa mula no dormía bien. Entonces, esa mula no dormía bien. Después de que son las 5:50, entonces ya se terminó la farra. Entonces John Eider se monta en su mula para ir a la casa. Entonces la mula no descansaba por ayudar entonces esa mula no descansaba bien, porque John Eider al llegar a la casa seguía farreando y su madre le decía que se callara. John Eider, está muy tarde, cállese, y John Eider no le hacía caso. Entonces no le hacía caso. Esta mula nunca descansaba porque no la dejaban dormir. Su dueño John Eider no la dejaba dormir. Todos los días, todos los días fue así. La mula tenía cansancio y se aguanta el cansancio porque su dueño no la dejaba dormir. Su dueño no la dejaba dormir con la bulla. Entonces la mula se trasnochaba mucho, la mula errada. Entonces la mula se aguantaba todos los días. Pasaron 425 días y ya pasó muchos años. Entonces la mula no seguía descansando. Pasaron los años y la mula no seguía descansando. Entonces John Eider volvió a la discoteca a rumbear y a farrear. Eran las 8 de la noche. Entonces John Eider se fue y llevó a su mula errada. La mula errada siguió esperando a John Eider, pero la mula siguió no descansando. Entonces John Eider se quedó hasta las Entonces John Eider se quedó esta vez hasta las 7 de la mañana en la discoteca. Así que se fue a las 8 de la noche para la discoteca. Y se quedó en la discoteca hasta las 7 de la mañana. Así que se quedó 12 horas en la discoteca. Al pasar 12 horas, la mula siguió esperándola a él y no dormía bien. La mula al regresar, entonces la mula se empezó a cansar mucho y no dormía bien. La mula nunca ha dormido bien. Hasta que un día la mula de John Eider se enfermó de una enfermedad llamada cansancio.
cansanciando, llamada Canciando, pero hasta que un día por la mula no dormir bien, min dormir todo el rato, la mula nunca durmió, entonces la mula sufrió un cansancio renal, que era una enfermedad, que le da a las mulas, un cansancio renal. La mula le dio algo horrible, que es que la mula se empezó a enfermar, hasta que la mula murió. Y así Clonader se quedó muy triste cuando su mula durmió, y así se convirtió y así esa mula se convirtió en la mula errada. Y esta mula se llevaba todos los borrachitos que sacaban en discotecas. Y esta mula, por ser tan trasnochada por culpa de su dueño, entonces esta mula errada, por ser tan trasnochada y nunca durmió por la culpa de su dueño Clonader, porque Clonader no está con su muela por las rumbas. Clonader era un bebedor intervenido y alcohólico. Entonces era un adicto al alcohol, al trago de licor. Entonces la mula decidió llevarse a su dueño. Entonces una noche que Clonader estaba dormido, que se fue para la discoteca, la mula errada se apareció en la discoteca donde estaba Clonader. Le dijo: Clonader, nunca me dejaste dormir, ahora te tendrás que ir, nunca me dejaste descansar en paz, así que te llevaré. Así Clonader se fue con la mula, así Clonader también murió, y la mula errada llevaba a Clonader en su... Y así la mula errada, así Clonader también falleció, y así la mula errada siempre llevaba... Y así Clonader también falleció, y la mula errada siempre llevaba a su dueño Clonader en su espalda. Entonces así se convirtió entonces así se convirtieron en el burro en la mula persona. Entonces la mula errada llevaba a su dueño Clonader en las espaldas, y así empezaron a espantar a todo el mundo. Entonces ellos dos, entonces la mula errada y el dueño entonces la mula errada y su dueño Clonader se llevaban a los trasnochadores y a las personas borrachas. Y así la historia de Clonader, y así la historia de la burra errada, y así la historia de la mula errada ya se ha acabado.